Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Ya imagino que nos estaremos conectando, vamos entrando poquito a poquito, vamos a esperar un par de minutitos porque sé que hay compañeros y compañeras que están llegando ahora del cole. Entonces, bueno, la idea es que podamos estar todos juntos, ¿no? Para disfrutar lo máximo posible de estos 45 minutos que vamos a estar juntos, donde os voy a hablar de juegos de matemáticas eh, para poder trabajar el método Singapur, ¿vale? Hay un poquito de todo, ¿vale? Sabe, muchos los podremos aplicar en el método, otros diréis, bueno, aquí no veo el método Singapur, pero al final es una resolución de problemas, ¿no? Y es uno de los puntos más importantes de esta metodología, aparte de trabajar la creatividad. Y con los juegos de mesa, pues a veces somos muy creativos porque queremos ganar, ¿no? Entonces hay que ser creativos, aunque sea para poder hacer trampas. Así que bueno, cualquier pregunta que tengáis o duda que vaya surgiendo durante este ratito que vamos a estar, lo vais escribiendo en el chat y luego a última hora, ¿vale? Después de la sesión, pues está por ahí detrás Tony y ya mira contando qué preguntas tenéis, a ver si yo las puedo resolver. De todas maneras, os dejaré mi correo electrónico para que podáis dejarme ahí las preguntas por si queréis ampliar alguno de los temas de los que vamos a hablar, ¿vale? Entonces, prometo ceñirme a los 45 minutos, porque aunque muchos todavía hoy estáis trabajando, otros hoy es su primer día de vacaciones. Entonces, no quiero demorar esa estampida a la playa, ¿vale? Para aquellos que me estéis escuchando de camino a la playa, que lo mismo hay alguno, pues enhorabuena, no nos des mucha envidia, menos mal que no se puede conectar el audio, así no te escuchamos y, y sobre todo espero que de este ratito cojáis muchas ideas que luego podáis aplicar en vuestra clase. La idea es que me voy a centrar en primero y segundo de primaria, porque además son los cursos donde yo he trabajado el método Singapur, aunque conozco también el resto de los cursos, sobre todo porque creo que un profe que trabaja el método Singapur debe tener su mente abierta y debe conocer todo lo que se trabaja en primaria para poder saber por qué es importante trabajar las tablas de multiplicar en segundo de primaria. Y en segundo lugar, porque tengo un niño y una niña, es decir, mis hijos, que uno está en tercero de primaria y otro en quinto de primaria y trabajan el método Singapur. Entonces, de alguna manera, pues lo sigo trabajando con ellos, ¿vale? Así que bueno, yo creo que esos 2 o 3 minutillos que había dicho que íbamos a esperar ya han pasado, así que voy a empezar a proyectar, ¿vale? Y a contaros un poquito, voy a compartir pantalla y así empezamos y os cuento de qué va esta historia de los cuentos de matemáticas. Vale, pues como os había dicho, primero y segundo de primaria, ¿vale? Este es el correo de Polygon Education, por si necesitáis cualquier cosa. Como veis, aquí tenemos los cubos, cubos que también utilizaremos y que nos servirán, ¿vale? Para trabajar en nuestros juegos. Bueno, pues ¿quién soy yo? ¿Vale? Pues yo soy Alejandra Fernández, por cierto, que ni siquiera me había presentado. Soy docente en el primer ciclo de primero y segundo de primaria, como os había contado. Mi especialidad es el inglés, aunque últimamente, pues bueno, me he volcado mucho en las matemáticas, sobre todo desde que conozco y trabajo este método, porque estoy enamorada. De hecho, es que yo ya desde los 5 años sé que quiero ser profesora de matemáticas y es porque mis compañeros de clase. Además es que sé que eran, si no eran 5, eran 6 años. Era primero y segundo de primaria porque era con mi profesora Loli. Ese recuerdo lo tengo con mi profesora Loli, que la tuve hasta segundo de primaria. Y entonces ahí cuando mis compañeros no entendían las matemáticas, yo ahí ya dije, yo de mayor voy a ser profe de matemáticas para que todos los niños de la clase entiendan las matemáticas tan bien como las entiendo yo. Y fijaos, al final, aunque empecé con el inglés, he terminado con las matemáticas. Y eso ya soy mayor de edad en el aula, porque ya hace más de 18 años que trabajo en un colegio. Y llevo 11 años compartiendo recursos, ideas e inquietudes por internet, ¿vale? En mi página unaprofe.com, que la tenéis ahí también abajo. Y bueno, y nada, que además he creado un método colaborativo que se llama Cuentamates, que ahí lo dejo por si alguno más queréis cotillear un poquito, ¿vale? Que va de cuentos matemáticos. Y bueno, estos son los puntos que vamos a trabajar hoy. Me ha costado un montón reducir todo lo que quería contaros de juego de mesas en 45 minutos. ¿Por qué? Porque creo que esto es algo muy amplio y que nos puede dar mucho pie a que nuestros alumnos crezcan como, no solo como estudiantes, sino como personas, ¿no? Porque un juego al final te ayuda a compartir, a crear, a estar motivado.
Y de eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, ¿qué 6 puntos? ¿En qué 6 puntos me he centrado? Pues bueno, ¿qué es un juego y por qué lo vamos a usar en la clase de matemáticas? ¿Cuándo y cómo introducirlos en una sesión de Singapur? ¿Qué tipos de juegos vamos a ver? Y en esos tipos de juegos vamos a ver talleres, juegos de mesa y juegos online. Así que bueno, como veis, pues todo va a ir relacionado con el trivial y vamos a por nuestro primer quesito, ¿vale? Entonces, para ganarnos nuestro primer quesito, necesito que con vuestros móviles cojáis este QR y si no podéis acceder al QR, pues también podéis entrar directamente en mentimeter.com e introducir ese código que os acabo de poner ahí, ¿vale? Que es el 39020517. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Pues tenéis que pensar en la palabra jugar. Y no tenéis que escribir esa palabra que pensáis que yo cuando... o describirme qué significa jugar o... No, tenéis que iros a vuestra paleta de emoticonos y el primer emoticono que veáis que cuando vosotros escucháis la palabra jugar, si os viene a la cabeza, que lo pongáis, ¿vale? Entonces, voy a empezar yo con este emoticono. ¿Por qué? Porque yo estoy enamorada de los juegos. Los juegos los he utilizado toda mi vida. Ya cuando era adulta, pues los he utilizado mucho para jugar con mis amigos cuando nos juntábamos y ahora los utilizo en mi aula con mis alumnos. Entonces, ¿cómo no voy a estar yo enamorada de los juegos? Para mí jugar es querer, ¿no? Es estar feliz. Entonces, por eso este emoticono. A ver qué más emoticonos ponéis. Con que pongáis uno me sirve, pero os lo he dejado abierto por si alguno dice, mira, es que a mí me encanta este y el de la sevillana. Pues también lo puedes poner, porque os he dejado 2 huecos, ¿vale? Me podéis poner 2 emoticonos. Y entonces, mientras lo vais poniendo, lo vamos a poder ir viendo en la pantalla. Entonces, voy a ver si os puedo compartir la pantalla donde lo vamos a ir viendo, ¿vale? Aquí lo tengo. Creo que es esta, no estoy muy segura. Vamos a comprobar, voy a compartir. Sí, aquí. Ya tenemos un montón. Habéis sido muy rápidos. Bueno, estoy comprobando si lo estáis viendo o no lo estáis viendo. Sí, sí lo estáis viendo, ¿no? Espero que lo estéis viendo. Que estáis poniendo un montón de emoticones. Estoy súper feliz. Mira, estáis me encanta porque vais a ir viendo que los que se van poniendo más grandes es porque los habéis utilizado más veces, ¿no? Entonces, el de fiesta es el primero. Hay uno que me ha puesto el de correr. O sea, entiendo que si me habéis puesto el de correr es porque hacéis mucho ejercicio y los juegos también se utilizan, por ejemplo, en educación física, ¿no? E incluso en la clase podemos abrir las mesas y las sillas y poder correr. Tengo uno que me ha puesto un joystick, efectivamente, ¿vale? Ya os he dicho que vamos a hablar también de los juegos online. Y bueno, una lengua parfera, los aplausos, hasta el payaso, ¿no? Que nos convertimos un poco en payasos cuando estamos explicando un poquito las normas. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí abierto, ¿vale? Para que sigáis poniendo emoticonos. Y por lo que veo, sobre todo, lo que sí que veo es que todo es felicidad alrededor de los juegos. Entonces, si algo que para nosotros, porque os he pedido para vosotros qué significa jugar, es felicidad, pues ya está. Se lo vamos a enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas para que ellos también sean felices, ¿no? Venga, pues sigo compartiendo pantalla y nos volvemos a nuestro nuestra proyector. A ver, que salgo de aquí, un segundo. ¿Habéis visto? Es que no estoy segura si lo estáis viendo bien. Sí se ve, Tony, sí. Sí se se ve, ve, sí. se ve lo de Perfectamente, los sí. emojis, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Nube y emojis. Vale. Ahora voy a intentar volver aquí. Ah, vale, ya. Ahora, perdón. Ahora ya sí que estáis viendo la presentación, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que estáis viendo la presentación como la veo yo. No es pequeñito, que es la idea. Qué desastre, perdonadme, de verdad. Venga, que lo voy a conseguir, lo prometo. Aquí. Esta es la que voy a compartir. Venga, fenomenal. Pues nos vamos aquí. Vale. Y una vez que ya hemos visto esto, pues vamos a ver qué es un juego para la Real Academia Española.
también es muy importante la descripción de la palabra juego. En nuestro método Singapur, ¿vale? Hay una cosa que yo aprendí el primer día, la primera clase que me dieron de matemáticas Singapur, y es que las matemáticas se leen. Entonces vamos a leer qué es un juego, ¿vale? Pues nos habla de la acción y efecto de jugar por entretenimiento. Por cierto, yo solamente os he puesto 10 definiciones de juego para la Real Academia Española, pero había hasta 19 definiciones. Es decir, el juego se aplica en muchos ámbitos y para muchas cosas, ¿vale? En la práctica de juego de azar, ciertos juegos, la práctica de juegos, el juego de cartas, el juego de mus, el juego de botones, de café, de sábanas, ¿vale? Pero nosotros, de todas estas que os estoy poniendo aquí, ¿vale? Nos vamos a quedar con el ejercicio recreativo y de competición con unas reglas, ¿vale? Es importante también que trabajemos esas reglas, ¿no? Ese juego de azar en ocasiones, entonces tendremos esos niños que son más competitivos y cuando juguemos con los dados, pues al final es un poquito de azar, ¿no? Y entonces ahí se van a enfadar porque ellos quieren ser los primeros. Y sobre todo, entretenimiento, entre otras cosas, ¿vale? Porque ¿cuál es el efecto del juego? El estar entretenido y en nuestro caso, el aprender algo, ¿vale? Lo vamos a utilizar para aprender matemáticas. Y luego, si nos centramos más en nuestro método, ¿vale? Pues nos vamos a ir a dos autores en los que el método Singapur se apoya, que es en Jerome Bloom y en Zoltán Dienes, ¿vale? Y dice así, Jerome Brunner dice, la enseñanza por descubrimiento generalmente implica no tanto el proceso de conducir a los estudiantes a descubrir lo que hay ahí fuera, sino a descubrir lo que tienen en sus propias cabezas, ¿vale? La enseñanza por descubrimiento, ese manejo, ves esa foto, ¿no? Que el niño está manipulando. Bueno, pues con los juegos al final vamos a terminar manipulando, que si no son dados, son cartas, son cubos, ¿no? Entonces ellos con sus propias cabezas van a descubrir, ¿no? Ese nuevo concepto matemático que estamos trabajando en ese momento. Y luego Zoltán Dienes, su enfoque de aprendizaje de las matemáticas, pues él utilizaba juegos, canciones y bailes, ¿vale? Que son tres cosas que se pueden utilizar mucho cuando utilizamos los juegos. Entonces he considerado que estos dos autores, aunque ya son muchos más autores, ya sabéis los que trabajamos con el método Singapur, pero estos dos sobre todo apoyan lo que son los juegos de matemáticas. Entonces, bueno, ¿qué aspectos suman en la clase de matemáticas? ¿Vale? Este es uno de los juegos que luego os voy a enseñar, que es la batalla de genios. Bueno, pues con ellos, con los juegos vamos a reforzar los contenidos, vamos a solucionar problemas, vamos a mejorar la atención de nuestros estudiantes y vamos a potenciar su capacidad de aprendizaje. Vamos a conseguir esas conexiones sociales que en muchas ocasiones en clase no se trabajan. Por suerte el método Singapur sí que es algo que trabaja mucho, ¿no? Ese trabajo en grupo grande, en grupo de 4, en grupo de 2 por parejas, luego es un momento individual, ¿no? Pero en muchas ocasiones el trabajo es mucho más individual. Entonces, con el juego sí que vamos a conseguir eso. De todas maneras, os voy a enseñar distintos juegos de mesa, incluso juegos donde puedan participar de forma individual ellos mismos. ¿Por qué? Porque en nuestras clases tenemos mucho tipo de alumnado. Entonces, hay algunos alumnos que van a necesitar su espacio. Entonces, vamos a iniciar un juego de forma individual para luego conseguir que ese niño se pueda añadir a esos juegos grupales, ¿vale? Entonces, es importante dar voz a todos los niños y niñas. Vamos a conseguir que mantengan la mente activa, sobre todo porque van a estar tan motivados que van a querer más, ¿vale? Entonces van a tener sus cabecitas ahí todo el rato trabajando. Y vamos a desarrollar la imaginación y la creatividad. Mirad, yo tengo aquí un juego de mesa que me gusta un montón, a ver si no lo tiro todo, que es el Dixit, ¿vale? El Dixit no es uno de los juegos que os vengo a enseñar, porque seguro que si lo conocéis me vais a decir, bueno, el Dixit no es un juego matemático, ¿no? El Dixit es un juego de cartas. Mira, yo tengo el juego y este es la extensión, porque es que me apasiona este juego, ¿no? Entonces es un juego de cartas. Entonces, es un juego de cartas y los niños, cada participante tiene una carta y entonces esto, por ejemplo, serían 3 participantes que tienen estas 3 cartas. Y lo que tiene que hacer es el que le ha tocado el turno, si esta es su carta, se tiene que inventar una historia con esta carta. Y luego los otros, entre sus cartas, tienen que elegir la que se parezca más a esta y ponerlas. Y tendrán que decidir los demás cuál es la carta del que la historia, a qué carta pertenecía, ¿no? Entonces, este juego, por ejemplo, se puede utilizar para ese desarrollo de la imaginación y la creatividad. Si yo tengo esta carta, me tengo que crear o tengo que inventarme una historia de matemáticas. ¿Vale? Me voy a llevar el Dixit a las matemáticas. Y entonces aquí, pues podría hacer un problema de sumas,
porque voy a contar todos los asteroides que se están cayendo del cielo, por ejemplo, ¿no? Entonces es una manera de introducir este juego de mesa. ¿Por qué os cuento esto? Porque ayer, por ejemplo, hablaba con una amiga que tengo que trabaja en las bibliotecas de Madrid y me decía que todos los viernes que hacen juegos de mesas en la biblioteca, ¿no? Y te quedas así como un poco como diciendo, qué raro que hagan juegos de mesa. Y le dije, ¿y qué juegos de matemáticas tenéis? Me dijo, "Oh, pues no tenemos ninguno, la verdad". Dice, pero bueno, al final en los juegos de mesa, pues tienes que sumar puntos, ¿no? Y el que más puntos tiene, al final gana. Entonces me hizo mucha gracia porque dije, fíjate, probablemente tengan más de un juego de mesa que sí que se puede aplicar a las matemáticas. Pero aún sin tenerlo, ella ya asoció las matemáticas a los juegos de mesa. Así que sepáis que esos juegos que tenéis por clase, seguro que si le damos una vuelta, lo podemos meter en la hora de Singapur. ¿Cómo y cuándo introducirlos en esa hora de Singapur, que justo es lo que os estaba contando? ¿Vale? Bueno, pues como habéis visto antes, os voy a hablar de los talleres. Entonces, los talleres, ¿cuándo los vamos a ver? Pues cuando los proponga el libro, por ejemplo, ¿no? En el momento en el que el libro, Google sale jugando con sus bolas, que ese es el emoticono de las bolas que me habéis puesto antes, ¿verdad? Y me ponga juego, pues podemos jugar. O actividad, pues ese es el momento en el que lo propone el libro. ¿Qué pasa? Que a veces me lo propone y está a mitad de la sesión y a mí es que me interesa continuar trabajando con la sesión que estoy porque está muy centrado. Bueno, pues puedo dejar ese juego para el final de la sesión. O al final de la sesión no me da tiempo porque llevamos una semana horrible, porque es que hay que terminar, porque tengo que evaluarles. Bueno, pues entonces al final de esa semana, ese juego que nos proponía el libro lo podemos utilizar. O voy a poner un día al mes de juegos matemáticos. Pues perfecto, ¿vale? Eso ya cada uno en vuestro aula, como consideréis. De todas maneras, tendremos que empezar poquito a poquito. ¿Por qué? Nos vamos a la parte derecha de la pantalla, ¿no? Porque los juegos hay que explicarlos. Es decir, si fuesen más mayores, pues yo le daría los juegos, le daría las instrucciones, chicos, y vosotros veréis cómo se juegan. Pero cuando estamos trabajando con niños tan pequeñitos, lo primero que tengo cuando les presento un juego es explicarles el juego, ¿no? Entonces, por eso yo digo que a lo mejor al principio es una vez al mes, porque sí que me va a llevar mucho tiempo. Pero en el primer trimestre puede ser una vez al mes, en el segundo trimestre de forma quincenal y en el tercer trimestre ya toda la semana, porque ya son más independientes y ya sí que ellos enseguida van a saber qué tipos de juego puedo jugar, ¿no? ¿Y cómo puedo jugar? Pues puedo jugar en grupos de mesa. El libro me propone cuando vamos a hacer los talleres si son grupos de 2 o de 4 o de 6, incluso de tríos tenemos algunos juegos que nos propone. Podemos trabajar toda la clase junta, como por ejemplo con algunos de los juegos online que os voy a enseñar después. Y el último punto, os vuelvo a recordar que haciendo previamente explicación de ese juego, ¿vale? Yo creo que estos puntos son muy importantes para ser. Y muy importante, ¿vale? Se lo escuché el otro día a Fermín, creo que fue, y me quedé con ello, ¿vale? Que no penséis en voy a meter un juego de matemáticas en clase porque ha dicho Alejandra que es bueno, pero en realidad estoy perdiendo el tiempo. No, tenéis que pensar en ese momento como que estoy ganando tiempo, ¿no? O sea, gracias a esto van a terminar de comprender un concepto que yo acabo de explicarles. Entonces, que suman, ¿vale? Que los juegos suman, que no restan, ¿vale? Que lo penséis como tiempo invertido, ¿vale? A ver si nos quedamos con eso, con lo del tiempo invertido. Y nada, y ahora ya vamos a lo que seguro que estáis esperando, ¿no? A ver qué tipos de juegos de mesa puedo aplicar en mi clase, en mi aula. Bueno, pues vamos a empezar por los talleres. Tenemos juegos de mesa y juegos online, ¿vale? Como os he visto muy rápidos antes con el móvil, pues os voy a dejar aquí estos dos iconitos, ¿vale? El primer iconito que veis, el QR, perdón, es el de juegos de mesa, ¿vale? Ese QR de juegos de mesa me va a ir a un Padlet. No sé si conocéis la herramienta Padlet. La herramienta Padlet es como si fuese una pizarra digital en la que vamos a ir colgando jueguecitos, ¿vale? Y tanto juegos de mesa como juegos online, ¿vale? Son dos pizarras diferentes. Entonces, la idea es que no solamente al final de este seminario, sino como al final de este webinar se va a quedar subido en YouTube, pues tanto los que estáis hoy aquí presentes, que sois mis favoritos por estar aquí, y los que os conectéis luego después, ¿vale? Pues vamos a ir creando ese repositorio de juegos de mesa y juegos online entre todos, para que así yo luego, dentro de un mes, cuando yo vaya a jugar a un juego de mesa, diga,
ay, pero ¿cuál me dijo Alejandra? Entonces nos vamos al Padlet y tenemos no solamente los que yo voy subiendo, sino los que vais a ir subiendo entre todos vosotros, ¿vale? Entonces creo que esto puede ser algo muy positivo para todos, ¿vale? Yo os he subido 3 y 3, 3 juegos de mesa y 3 juegos online. Quiero subir más, pero no los quería subir todos hoy porque también os quería dejar a vosotros que participaseis, ¿vale? Entonces, vamos primero con los talleres y luego cuando empecemos con los juegos de mesa, os lo enseño más de lleno y entramos para que veáis cómo se hace, ¿vale? Entonces, alguno, mientras me está escuchando de fondo, pues ya puede ir subiendo un juego de mesa si quiere. Venga, empezamos con los talleres. Bueno, ¿para qué son los talleres y para qué este libro de Pensar sin Límites me va metiendo entre medias, ¿no? Por ejemplo, aquí un juego. Yo abro mi página y aquí tengo un juego, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque a través de esta sección consideramos que los alumnos y las alumnas aprenden matemáticas de una forma divertida, jugando con otros compañeros y compañeras, incluso con el profe, ¿verdad? Que también nos podemos poner a jugar con ellos. Encontraremos estos talleres en los libros de Pensar sin Límites. Están en primero, segundo de primaria y luego si subimos de curso, tercero, cuarto y quinto, ya hay alguno, pero ya son en menor ocasión. Pero bueno, como estamos hablando de primero y segundo de primaria, ¿verdad? No solamente voy a hablar cuando pone juegos, sino también de actividades, ¿vale? Porque son muy similares, aunque se llamen de distinta manera. ¿Cómo vamos a jugar? Pues en parejas, en grupos de 4 hasta 6. El taller se realizará durante la sesión, aunque como os he dicho antes, pues lo podremos dejar al final de la hora. Venga, pues os voy a mostrar algunos de los que más me han gustado que yo he visto en el libro de primero de primaria y de segundo de primaria. Y un poquito cómo podríamos trabajarlo en el aula o qué dificultades se nos plantean cuando yo hago ese taller en mi aula, ¿vale? Como veis, tanto el profe como ellos, ¿vale? Los niños y las niñas, cuando tengan esta hoja delante de ellos, van a saber perfectamente que es un juego porque está Google, que es el que nos dice que vamos a jugar. Entonces, aquel niño de primero de primaria que todavía no sabe leer, ya está viendo a Google con las bolas y dice, bien, me toca el juego, fenomenal, y me lo voy a pasar fenomenal en clase. Entonces, vienen muchas imágenes, sobre todo por eso, ¿vale? Porque todavía no tenemos la lectoescritura bien adquirida, entonces algunos van a necesitar ese refuerzo visual para poder trabajar el taller. Tenemos arriba del todo el título, en este caso se llama La carrera hasta 10. En la parte de la derecha, el POSIT, nos vendrá siempre el número de jugadores y el material que vamos a utilizar. En este caso no aparece porque el material que vamos a utilizar simplemente son los dedos, ¿vale? Entonces, bueno, podría haber aparecido una mano ahí, ¿no? Dibujada, pero bueno, la idea es que cuando aparece material es porque si voy a necesitar cubos, pues me pide que coja los cubos y los tenga preparados antes de empezar el juego, ¿vale? ¿Cómo voy a jugar? Pues nos explica, ¿vale? Las normas del juego. Usa solamente 3 dedos para contar. Pues bueno, le tendremos que decir que los demás están escondidos y que solamente voy a poder jugar con estos 3 dedos. Y luego ya lo que es toda la parte de abajo nos explica el juego acompañado de textos e imágenes, ¿vale? Entonces, este es el primer taller que aparece en el libro y que nos podemos encontrar. Entonces, en el libro 1A. Entonces, pues es muy sencillito, ¿no? Tienen que contar y el primero que llegue a 10 será el que gane. Pero como veis, es muy importante que expliquemos las normas, ¿no? Porque este juego lo que me dice es que solamente voy a poder contar 1, 2 o 3, ¿vale? Entonces algunos, si tengo que llegar hasta 10, pues voy a decir 10 y sería el primero en ganar. No, vamos a contárselo. Como van a estar jugando en grupos, pues lo tengo que explicar muy bien, pero mi tarea al principio de los talleres será ir pasándome por las mesas y sobre todo, ¿lo habéis entendido? Sí, a ver, que os vean un par de minutillos, los vemos que están jugando bien, nos vamos a la siguiente mesa y así comprobamos que se ha entendido y que lo están realizando correctamente, ¿vale? Estos son otros 2 de los talleres que he enseñado, ¿vale? O sea, que he encontrado en el libro. Entonces, uno se llama Cartas divertidas y el otro, ¿cuántos he escondido? Entonces, en el de la izquierda vamos a utilizar las cartas para reforzar la suma y en el de la derecha vamos a utilizar los cubos, ¿vale? Porque estamos escondiendo, voy a trabajar la resta. Entonces, como veis, son conceptos que tengo en el aula y que yo voy reforzando con estos juegos. Luego, en el de la izquierda sigue siendo un juguemos, ¿vale? Que en este caso vamos a utilizar una ruleta que a mí me gusta mucho. A todos los niños y las niñas les encantan las ruletas, aunque sean más mayores. No sé qué tiene, que es algo súper divertido. Bueno, yo sí que sé lo que tiene porque fijaros, tengo 42 años y yo sigo queriendo alguna vez en mi vida ir a jugar a la ruleta de la fortuna. Sí, sí, cada uno tiene alguno quiere escribir un libro, otros quieren hacer otra cosa. Yo quiero ir a la ruleta de la fortuna alguna vez a tirar ahí, ¿no?
Y en la parte de la derecha os cuento, os enseño también realiza esta actividad, ¿vale? Como veis también tenemos a Google que también está con las bolas, o sea, eso ya me indica que yo me voy a divertir cuando yo voy a realizar esta actividad, aunque no la llamemos un juguemos. Y entonces, pues bueno, en este caso vamos a jugar con figuras geométricas, ¿vale? Además, las figuras geométricas dan muchísimo juego porque muchos juegos de mesa son con figuras geométricas, ¿vale? Entonces, en este tema que además es cortito, sobre todo en un primer de primaria, que dices, jo, es tan básico que lo que trabajamos en primer de primaria ya lo saben porque ya lo traen de infantil. Bueno, pues vamos a ampliar y con esos juegos de mesa, ¿no? Porque estamos en 2D, pero de repente pues vemos el 3D y ellos mismos me van a decir, esto, tengo un cuadrado, y entonces nosotros no, es un cubo. No con la idea de que lo aprendan, sino que simplemente con que se les quede ahí detrás, ¿vale? Segundo de primaria. Bueno, os vuelvo a mostrar la imagen de primero de primaria, pero es exactamente igual, ¿vale? Título, post-it con número de jugadores y material, lo que pasa que ahora en lugar de dibujárnoslo, pues ya está escrito, porque ya estamos en segundo de primaria y ya se supone que la lectoescritura ya sé que la tengo adquirida, y la explicación del juego, que aún así sigue estando acompañada de imágenes, porque a todos nos gustan mucho más las imágenes. Además, dicen eso de más vale una imagen que 1000 palabras, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí como veis, pues ya estamos ampliando con los cubos de dienes y ya empezamos con los cienes. Entonces, he cogido varios, ¿vale? Mirad, en este juego me pide que utilicemos un dado. Entonces, os he traído una aplicación online de dados, que no sé si la estáis viendo, porque como me he ido, no, no la estáis viendo. Vale, no pasa No. nada. Ya estás ahí detrás, Tony, menos mal, porque si no, está aquí, ¿vale? Ya le he cogido el truco a esto. Vale, entonces, aquí tenemos los dados. Entonces, me decía que el dado que tenía que utilizar, si no recuerdo mal, era un dado de 10. Y de hecho, no me decía que tenía que utilizar un dado, sino que tenía que utilizar dos, ¿vale? Entonces, con esta aplicación, si pudiésemos, para explicar el juego a toda la clase a la vez, pues utilizo esta aplicación que se llama Toy Theater, que luego os voy a hablar de ella, ¿vale? Y aquí tendríamos los dados de 10. Si veis, tenemos dados de muchos números, ¿vale? Y podemos elegir hasta jugar con 5 dados, ¿vale? Aquí, si dirase, pues son 5 dados. Es cierto que la página está en inglés, pero es muy sencillita y muy intuitiva, ¿vale? Entonces vamos a poder trabajar con ello perfectamente. Vale, pues continuamos con la presentación. Formar una centena sería otro de los talleres. Y este que me gusta muchísimo, que por eso lo he puesto, el del cohete, ¿vale? Yo creo que es algo como muy motivador para ellos. Además, lo podemos dejar luego los resultados que vamos teniendo pues colocados en la clase, entonces para ellos tienen ya su motivación, ¿no? Otra cosa que no he contado es dónde podemos, evidentemente estos talleres que se quedan aquí, pues fenomenal. Pero los juegos de mesa los podemos tener juntos con el material que vamos a trabajar con el método, ¿vale? Que imagino que cada uno, pues no sé si lo tenéis, si los tienen los propios alumnos detrás de su sillita, o tenéis algún espacio en clase donde tenéis todo ese material y que por grupos luego lo vayan cogiendo para trabajar en la hora de matemáticas. Entonces, esos juegos de mesas que os voy a enseñar ahora, pues yo creo que sería un buen sitio para que estuviesen colocados, para que asocien que matemáticas también es el momento de juego. Y luego he puesto esta actividad de Google, ¿vale? El de realizar actividad, porque me gusta mucho y para contaros que no solamente se puede aplicar en la hora de matemáticas. Esta actividad yo la uso en mi colegio. Nosotros tenemos una semana al año donde celebramos la festividad de nuestro patrón, ¿vale? Yo trabajo en los Escolapios, entonces nuestro patrón es Calasant y entonces tenemos la semana de Calasant y esa semana pues tenemos mucha fiesta, ¿no? Y entonces siempre es, madre mía, con la fiesta que hay, ahora cómo les vamos a centrar para que trabajen matemáticas, ¿no? Que ese momento de Singapur es como que tienen que estar muy concentrados. Bueno, pues a lo mejor esta sesión la puedo dejar justo para esta semana. Y además le puedo dar una vuelta. Nosotros siempre que celebramos semanas especiales tenemos lemas. Entonces, pues, por ejemplo, para la paz, pues la paz somos todos o la paz la trabajamos todos. Bueno, pues puedo utilizar esta diana de buscar con las letras y que al final tengan que resolver ese logo que utilizamos en la semana. Entonces, estamos trabajando la multiplicación, pero a la vez lo estamos trabajando de una manera amplia en otra de nuestras áreas y en algo que todos los colegios y que todos momentos pues tenemos, ¿vale? Que como veis, las matemáticas no solamente se trabajan en la hora de matemáticas, ¿vale? Nos vamos ya dejamos ya los talleres a un lado y nos vamos a los juegos de mesa, ¿vale?
Esta definición de juego de mesa nos la da INTEF, ¿vale? Que es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas de Formación de Profesorado, donde tenemos además muchas ideas y ellos mismos pues mucho material que se ha ido ahí subiendo por distintos profes. Y dice así, es aquel que se practica sobre una mesa u otro soporte similar y que usualmente es jugado por varias personas al mismo tiempo. Bueno, mesa a mesa, tal vez en primero de primaria terminemos en el suelo jugando. Pero también depende si es enero o si estamos en junio. De hecho, es que en junio ya no solamente vamos a jugar en el suelo, sino que además vamos a abrir la puerta de clase y nos vamos a salir al pasillo, si tenemos un pasillo amplio y a nuestros compañeros no les importa, a jugar, ¿vale? Para estar más fresquitos. Y así, de esa manera, ellos también asocian a que el juego es un momento diferente, ¿vale? En el que voy a aprender, pero me voy a divertir. Y divertirme es quitarme de la silla, porque me duele la espalda de estar tanto tiempo sentado en la silla, ¿vale? Dice, no obstante, a pesar de que casi todos los juegos de mesa poseen este carácter colaborativo y socializador, algunos de ellos también pueden ser jugados en solitario, que es un poquito lo que os contaba antes, ¿vale? Para dar esa opción a todos esos niños. En cuanto a su clasificación, existen multitud de juegos de mesa, de dados, de cartas, tableros, de rol, de fichas, y aunque la mayor parte de ellos el azar juega un papel fundamental, existen otros factores que pueden acompañar e incluso sustituir al azar. Y ahí viene el aprendizaje de las matemáticas. La estrategia, razonamiento, la rapidez, la destreza manual, la memoria, la capacidad deductiva, la psicología o la habilidad para negociar con algunos de estos factores, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os dejo la definición de juego de mesa. Esto lo voy a ver un poquito rápido porque me he dado cuenta que nos quedan 15 minutos, ¿vale? Pero aquí dejo las preguntas para que vosotros reflexionéis sobre ellas. Aunque estamos a jueves, ya casi es fin de semana, entonces os lo pongo de deberes para el fin de semana. O para los que ya estamos hoy de vacaciones, pues para Semana Santa. ¿Qué habilidades se necesitan para jugar? ¿Qué materiales son necesarios para jugar? Como yo ahora os voy a contar algunos juegos, pues yo quiero que vayáis pensando, a ver, pues para este juego, ¿qué material necesito para tener en mi aula para yo poder jugar a él? Pues bueno, es un poquito la idea de esa reflexión después de lo que yo os estoy contando. ¿Cómo se relacionan las personas que juegan? Se habla mientras se juega, eso también es muy importante. Si es un juego que tengo que mantener silencio, si no, como probablemente tenga varios juegos, si yo, por ejemplo, la clase la tengo dividida en 6 grupos, pues voy a intentar que un día los juegos que yo comparta a las 6 mesas, pues sean juegos en donde si todo el mundo está hablando, pues todas las mesas están hablando, pero que si son juegos donde necesito más concentración, pues sean juegos donde hay más silencio, ¿no? Si yo voy a ofrecer un ajedrez que hay que estar muy concentrado ahí en silencio, pues no le voy a dar al de al lado el Dixit, porque estoy continuamente hablando e inventando. ¿Tendría sentido usarlo en la hora de matemáticas? Bueno, espero que después de este rato quede claro que sí, pero aún así, ahí lo dejo. ¿El método Singapur nos va a ayudar a alcanzar la finalidad del juego? Ese razonamiento que trabajamos, esa empatía, esa capacidad crítica que el método pretende nos va a ayudar en el juego. ¿Y qué juegos de mesa conocemos? ¿Esos juegos de mesa hablan de matemáticas? ¿Esos juegos de mesa, aunque no hablen de matemáticas, al final los puedo traducir en matemáticas? Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Esas preguntitas ya me veis que estoy yo ahí un poquito pensando. Bueno, pues aquí tenemos los juegos de mesa. Os voy a presentar juegos de mesa que podemos comprar y juegos de mesa que podemos crear, ¿vale? En este punto voy a volver un momentito a la pantalla donde os estaba, me he ido para atrás, he dejado de compartir pantalla. Sí, vale, no pasa nada. Me vengo aquí otra vez, comparto, vale. Nos vamos a ir aquí donde os había contado que tengo esto aquí para que lo vieseis, ¿vale? Vale. Y aquí podéis ver que ya tenemos a un anónimo, que no sabemos quién es porque pone anónimo, que ya nos ha presentado, nos ha subido un juego, ¿vale? Yo os he subido estos de aquí. El Rumi Pro, la batalla de genios, Caperucita Roja, sumas y restas con el dominó, y uno de los participantes del webinar nos ha subido el de guisantes, ¿vale? La idea es explicar un poquito, poner una foto porque siempre llama la atención, y si podéis, pues explicar un poquito de qué va el juego, la edad, los jugadores, y si encontráis algún tutorial por ahí, perfecto. Pero si no, simplemente con la imagen ya me has generado curiosidad, anónimo,
de entrar a ver este juego que no lo conozco, ¿vale? Estos de ABA, yo sí que tengo algunos, uno de la torrecita y esto, que están muy bien, pero justo este no lo conozco, ¿vale? Entonces la idea es muy sencillito, ¿vale? Simplemente le dais aquí a más, porque está abierto para que lo hagáis, y aquí en asunto ponéis el nombre del juego y aquí es donde podéis ir ampliando, ¿vale? Lo que he dicho, los que os apetezca ahora mientras estamos hablando, mientras estoy hablando, lo podéis ir haciendo y los que no, esto se va a quedar abierto para que podáis acceder, ¿vale? Entonces, no sé si Tony puedes copiar, no puedes copiar la URL, claro, la tendría que copiar yo, pero bueno, si la voy a copiar, ¿vale? Y os la voy a dejar en el chat para que si alguno no ha podido entrar con el QR, pues que pueda entrar directamente aquí, ¿vale? Ahí os la dejo. Y ya que estamos, para no volver a salirme luego sino de la presentación, os voy a poner también el de los juegos matemáticos online, ¿vale? Os copio la URL y la comparto también en el chat para que la tengáis ahí y así podáis acceder a ella. Aquí lo que os he puesto, ¿vale? Esta es un poquito diferente porque en esta pantalla lo que he hecho, en esta pizarra digital, lo que he hecho ha sido poner columnas. Entonces, la primera columna, aquí vamos a compartir juegos de primero de primaria, en esta segunda, juegos de segunda de primaria, y en la tercera vamos a poner juego manipulativo, o sea, material manipulativo. ¿Por qué? Porque yo cuando juego online parece que se nos olvida esa parte de manipular que en el método Singapur tanto queremos. Entonces, si yo no puedo acceder a ese material porque es que me he ido de viaje o se lo procesemos a nuestros alumnos, ¿no? Y se van de viaje ese fin de semana con sus papás y sus mamás y no tienen el material, para poder utilizarlo, bueno, pues pueden hacerlo de manera online, siempre será de forma pictórica y no manipulativa, pero nos va a venir muy bien, ¿vale? Entonces, Dixas es una de las páginas que tiene ese material manipulativo, que como veis, pues ahí tiene los cubos, los dieces, la recta numérica, ¿vale? Y es un poquito lo que podrán hacer, ¿vale? Para que lo podamos tener todo. Y ahora vamos a seguir con nuestra presentación, ¿vale? De los juegos de mesa, que os voy a contar un poquito los juegos de mesa que os traigo, ¿vale? Estos son los juegos de mesa que a mí se me ha ocurrido compartir con vosotros, pero hay muchísimos más, ¿vale? Ya veréis ahí que se nos va a llenar el Padlet de juegos de mesa. Bueno, pues el RumiPro para ver todos estos números, además esa asociación de por iguales o que haya una recta numérica de números, ¿no? De 1, 2, 3, que vayan todos seguidos, con los colores. Yo creo que un primero de primaria, a lo mejor si utilizamos hasta el número 13 es mucho, pero más pequeñitos nos viene muy bien. Y digo un primero de primaria porque parece que son los números de 1 al 10, ¿verdad? Los que hemos trabajado, pero en realidad yo este juego juego mucho, os lo voy a contar con mi suegra. Y mi suegra juega juegos, juega al LOL y otras historias, es decir, que tiene una mente muy abierta y que podemos jugar adultos, ¿vale? Es a lo que iba a contar, no solamente en clase. Las cartas del 1 en mi clase son sus favoritas, les encantan, sobre todo porque además yo creo que como es un juego que también tienen en casa, pues conocen mucho. Luego, todos estos de Smart Game, ¿vale? Donde pone Caperucita Roja, hay varios, no solamente este, que me gustan muchísimos, ¿vale? Este además yo lo relaciono mucho con el pensamiento computacional, ¿vale? Que al final está muy relacionado con las matemáticas, ¿no? El crear esos caminos para llegar a un sitio. El dominó, ¿vale? Que siempre nos viene muy bien para buscar iguales o parejas. La oca y el parchís, que son unos básicos, pero que de verdad, que parece que es que ya. No, es que eso jugaba yo hace 40 años. Ya, pero que es que de verdad que se sigue utilizando, que en el parchís me tengo que contar 20. ¿Cómo me voy a contar 20? Uno va a ir de 1 en 1 y otro va a ir de 2 en 2 y otro va a ir de 5 en 5. Por lo tanto, voy a poder aplicar esa serie numérica que he trabajado, incluso para cuando esté con las tablas de multiplicar. Y el bingo a mí me encanta porque además es que siempre empiezo 4 dieces y 3 unos. ¿Qué número? 4 dieces y 3 unos. 4 decenas y 3 unidades. El 43, ¿no? Y de esa manera vas reforzando esos dieces y esos unos. Y luego estos muy específicos, ¿vale? Con los cubos, que por eso os he dicho que también los cubos eran muy importantes, ¿vale? Estos son juegos comprados, ¿vale? Los puedo comprar, pero como estáis viendo, al final, ¿qué me está proponiendo todos esos juegos? Pues bueno, cosas que ya trabajo en el aula. Entonces, los puedo comprar, que es una manera o facilitar, o las familias cuando nos preguntan, ¿no? Que a lo mejor tienen menos herramientas de crear o de fotocopiar o de plastificar. Entonces, a lo mejor podemos proponer estos juegos, pero nosotros podríamos crearlos, ¿vale? Entonces, aquí ahora en juegos de mesa creados, bueno, es en la siguiente pantalla, luego lo enseño, pero podríamos crear esas mismas plantillas que nos venían para crear figuras con los cubos, ¿vale? Juegos de mesa creados.
Algunos son míos y otros son que los he encontrado en distintas redes, como puede ser Pinterest, Instagram o buscando directamente en la web, ¿vale? Entonces, este juego del medio, el de los huevos, ¿vale? Además que está como muy relacionado ahora con los huevos de Pascua, yo lo tengo en clase para todos los días, ¿vale? Porque antes os he contado que esto lo podemos hacer cuando me lo pida el libro, cuando acabe una sesión, o sea, cuando acabe un tema, una unidad o al final del mes. Pero además, ¿qué hacemos con esos niños y niñas que han terminado todo, que han terminado su diario de aprendizaje y que quieren más? Bueno, pues para ellos tengo esta caja. Yo tengo una caja especial en clase, ¿vale? Que pone ¿y ahora qué? Y entonces cuando la abren está llena de huevos como esos. Entonces el niño abre el huevo y dentro del huevo aparece una tira como la que os he puesto ahí debajo. Y entonces en esta tira, por ejemplo, pone busca un compi y juega escaleras y serpientes. Entonces yo luego tengo un material al lado de la caja de los huevos y el niño pues va tirando ese juego. En este caso ha abierto el huevo y le ha tocado el jugar a las escaleras y serpientes. Y entonces la escalera y serpiente me va a venir muy bien para reforzar las sumas y las restas, porque ya sabéis el juego que os subo o bajo, ¿no? Dependiendo de lo que me toque. El comecocos, cuando se les da, siempre hay un momento, esto es algo que gira, ¿no? Yo ahora ya llevo una temporada sin verlos, pero volverán los comecocos. Entonces, cuando llegue ese momento de boom de comecocos, me lo traigo a clase. Y yo, por ejemplo, en ese momento, como veis ahí, pues estaba trabajando las horas. Entonces hice un comecoco de horas. Pero que en ese momento, cuando otra vez se ponga de moda el comecocos y estoy trabajando las tablas de multiplicar, pues aprovecho y entonces hago un comecocos de la tabla del 8. Entonces a ellos les va a encantar porque es que se van a ir a casa jugando. Mira, mamá, elige un número. Y así están reforzando ellos las tablas. Luego este juego de cochecitos, pues bueno, tengo que tirar el dado y entonces a ver quién gana. La máquina de sumas, que parece la de los Minions. La de multiplicar con el tapón de la botella de leche, aunque bueno, ahora ya no se va a poder quitar el tapón de la botella de leche, entonces no sé qué va a ser de nosotros sin tapones de leche, no sé qué va a ser sin tapones de leche, bueno, algo se nos ocurrirá. Y luego ese de la derecha de arriba del todo que me encanta, en el que estoy yo ahí subida a una torre de Legos, porque aunque está en inglés, ¿vale? Lo podemos hacer en inglés, evidentemente, o en español es muy sencillito, ¿vale? Entonces simplemente es como una oca, pero que cuando vas avanzando, cada uno va avanzando con una torre de cubos. Entonces, me pone, pierdo uno, pues me quito un cubo. Coge tres, pues tengo que sumarle a mi torre tres. Entonces, en lugar de jugar, por ejemplo, con este iconito que yo tengo aquí, ¿vale? Pues estoy jugando con cubos y yo voy añadiendo cubos. ¿Qué pasa? Que el que llegue al final, no, en esta ocasión a lo mejor no gana el primero que llega, sino gana el que cuando llega al final tiene más cubos. Y entonces, bueno, pues ahí nuevamente vuelvo a trabajar la suma y la resta. Con los huevos, por ejemplo, pues os decía lo que os decía antes de los juegos que podíamos comprar de los cubos, pues bueno, existe material fotocopiable, ¿vale? Que si queréis también os lo puedo compartir si alguno lo queréis, que es que ya vienen las figuras creadas, en este caso yo me he descargado unas cuantas de primavera para poder darles animales y que ellos creen sus propias figuras de animales con los cubos. Y luego además pues me tienen que sumar cuántos cubos hay, de qué color hay y todo eso. Las cartas que me apasionan, a cartas de todo, ¿vale? Además es que las cartas como son tan fáciles de crear porque yo simplemente es un rectángulo y dentro lo voy a poner lo que quiera, pues mira, lo voy a poner cartas de puntos, cartas de manos, cartas de números, cartas con el número escrito, cartas como aparece ahí, ¿no? Que el 3 me recuerda a los tres cerditos o el 5 a los 5 sentidos. Y se puede jugar de muchas maneras. Puedo jugar a un memory, entonces pongo el memory y entonces tienen que levantar las cartas y las tienen que ver. Puedo jugar a una lucha de quién consigue el número más grande. O sea, seguro que se os ocurren muchas maneras de jugar a las cartas. Aparte de que las cartas es un material que en los juegos de los talleres de los libros se utilizan bastantes, ¿vale? El sudoku, que lo puedo hacer un sudoku normal de números o, por ejemplo, en este caso yo me he creado un sudoku de figuras geométricas y el bingo de las multiplicaciones, ¿vale? Estos son materiales que podéis crear vosotros. Y nos vamos rápidamente a los juegos online, ¿vale? Para los juegos online voy a ir entrando y saliendo a la aplicación. Bueno, o era mi intención, ¿vale? Como son menos cuarto y no quiero liarme mucho, ¿vale? Simplemente los dejo aquí y os los voy a ir enumerando en lugar de entrar a verlos, ¿vale? Os voy a contar un poquito qué es cada uno. Entonces, en NetPuzzle, además es que os había creado un vídeo con los Number Blocks, que no sé si conocéis los Number Blocks, ¿vale? Que son unos vídeos que están colgados en YouTube, que son los cubitos que toman vida. Y entonces, con NetPuzzle lo que yo he grabado es, he cogido uno, el de la tabla del 2, ¿vale? Que es una canción. Y entonces lo que voy haciendo es parando.
de tal manera que no solamente mis alumnos van a ver esos 4 minutos de la canción, sino que vamos a ir pausando. Y llega un momento de la canción que dice, 4 veces 2 es... Y entonces paro y digo, ¿cuántos son 4 veces 2? 8. Entonces le doy, si hemos acertado, genial, acertamos y seguimos, ¿vale? Así que puzzle para reforzar los vídeos. Word Wall, pues para crear juegos matemáticos. Mazigon también tiene juegos y además también tiene material manipulativo que puedo utilizar. Genially es una aplicación a explotar, ¿vale? Que tiene mogollón de juegos que podemos crear. El Quizlet igual, este es de preguntitas un poco. Sandbox está muy relacionado con Genially, ¿vale? Pero lo he puesto separado porque al final, si Sandbox propio ya tiene muchos, que además en Genially a lo mejor voy a partir de cero, pero en Sandbox están muchos de ellos abiertos y entonces puedo partir. ¿Por qué? Me vais a permitir un segundo. ¿Por qué hablo mucho de crear? ¿Por qué? Porque Singapur no lleva tantos años en España, ¿vale? Entonces no hay tantos juegos matemáticos en donde realmente se esté trabajando con este método de Singapur. Hay muchos juegos matemáticos online, pero que realmente no van a reforzar como yo quiero. Entonces, por eso sí que es importante el poder crearlos nosotros. El único que sí que he encontrado que está muy relacionado con el método Singapur es este de arriba del todo de Power Nouns, ¿vale? Lo que pasa que este sí que es de pago, entonces te da opción de jugar un poquito de forma gratuita y luego tienes que pagar, mientras que todos los demás que os he enseñado, no. Pero este también lo crearon unos malagueños, si no recuerdo mal, y entonces se trabaja todos los conceptos que se han trabajado en primero de primaria y es una multiplataforma. Vamos, como si fuese Mario Bros, ¿vale? Y entonces vas con ellos avanzando y la verdad es que estaba muy bien y muy divertido. Learning Apps, Educa Candy, Educa Play y luego estas tres que os dejo aquí, que son el salvavidas de cualquier profe, que utilice el método Singapur, que es Math Learning Center, ¿vale? Que aquí es donde tenemos ese material manipulativo. Joy Theater, que es la que os he enseñado antes, que en este caso lo que sí que tiene, además, son juegos matemáticos y casi todos ellos muy relacionados con el método Singapur. Y Didax, que es la que os he enseñado antes, en ese Padlet que hemos ido o que vamos a ir creando entre todos, ¿vale? Me da mucha pena que no os haya podido enseñar esto porque de verdad creo que tenía un montón de cosas que os hubiesen servido. Pero bueno, simplemente con que lo tengáis, hagáis una foto o volváis a ello si queréis, pues es simplemente cotillear, ¿vale? Hay muchas más aplicaciones, pero son las que yo he utilizado para trabajar los juegos online de matemáticas, ¿vale? Que creo que os van a venir muy bien. Y bueno, gracias por haberme escuchado, por este ratito que hemos podido compartir. Y nada, deciros que el 10 de abril tendremos otro webinar que se llama Basic Cooperation with Singapore Maths Chi y el 13 de abril un enfoque comunicativo de las lenguas, ¿vale? Así que aquí tenéis el contacto de Info Polygon Education por si queréis más información sobre ellos o queréis saber cómo podéis apuntaros a estos dos webinars. Y nada, y aquí os dejo mi página, ¿vale? Unaprofe.com, en lugar de dejaros mi correo electrónico, porque ahí podéis acceder a mi Instagram, a Twitter, a YouTube, a todo lo que queráis, ¿vale? Y ahí podréis, además, encontrar mi correo electrónico para preguntarme directamente. Y el correo de Info Polygon Education, otra vez, nuevamente, porque soy muy pesada, pero por si alguno no lo había apuntado, ¿vale? Que muchas gracias por este ratito, que los que ya sí que empezáis las vacaciones, disfrutarlas mucho, y a los que os queda poco, que nada, que son 3 días y ya estáis de vacaciones. Nos vemos otro día. Adiós. Bueno, perdón, no me despido. Tony, no sé si hay alguna pregunta o algo. No, 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 ninguna pregunta. Sí, entiendo que es mucha información y que tendrán que valorarla un poquito. O sea que, nada, en el correo que nos pregunten y nada, sin problema. Contestaremos lo antes posible. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.